Y pues les agradezco a todos el que nos den la oportunidad de estar acá hoy. Ya la noche allá en Chile nos acompaña Guillermo Holzman, analista político, magíster en ciencia política por la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Bueno, un hombre sumamente conocido e importante en Sudamérica, obviamente en su país, especialista en estrategia, seguridad nacional, inteligencia, asesor. Pues bueno, podría seguir pues introduciendo a Guillermo, pero creo que ya muchos de ustedes lo conocen. Y pues es una verdadera personalidad. Esto tenerlo con nosotros este día pues es de verdad que un honor. Así que muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Te saludamos desde Monterrey y el resto de amigos que, además de Washington, también hay de otros países por ahí. No, gracias, gracias a ti, Cristiana y Samar, por la invitación y la verdad que es un agrado. Tengo muy buenos amigos en México, así que no es un agrado poder compartir con ustedes lo que, lo que les puedo complementar, lo que les puedo entregar para la reflexión, el estudio, análisis de lo que ha pasado en Chile y bueno, y ver cómo algunas experiencias también pueden ser comparables y utilizables para lo que está pasando en otros países. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Pues las reglas son muy simples. Todos tienen el micrófono apagado. Cuando alguien quiere hacer una pregunta, que es desde el comienzo, este no es vamos a decir, un conversatorio típico donde se presenta un PowerPoint, etcétera. Aquí la idea es conversar, esa es la naturaleza real de un conversatorio. Entonces, cualquier persona que quiera hacer una pregunta puede o levantar la mano a través del el botón que ya todos conocen, o idealmente en el chat poner su pregunta y yo les cedo la palabra y les abrimos el micrófono desde acá. Antes de eso, comenzamos con una pregunta inicial que es para rompehielos y va más o menos en el sentido de desde México. Pongo un poquito en contexto. Chile siempre se ha admirado mucho en muchos aspectos, en el económico sin duda, pero también en cuanto a política social, ni se diga en cuanto a política de defensa, también para los que de alguna u otra forma estamos relacionados con el sector defensa aquí, Chile es un referente, etcétera. Entonces, ver lo que está sucediendo en los últimos meses o años ya nos saca de onda, como decimos en México. Es algo que simplemente no podemos entender. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué está pasando en Chile y cómo llegó Chile a esta situación? A ver, yo creo que lo que pasa en Chile ya venía pasando en el mundo desde hace varios años a la fecha. Y tenía que ver con el impacto de un modelo macroeconómico neoliberal que estaba vigente y que orientaba el proceso de globalización en todo el mundo. Este modelo macroeconómico neoliberal se instala con el consenso de Washington en el año 1989, en una reunión que convoca el Fondo Monetario en Williamsburg, en Estados Unidos, cerca de Washington, de hecho, y donde Chile ya traía de los años 80 instaurado el modelo neoliberal y protegido por su constitución. Por lo tanto, con este modelo neoliberal pasa algo que ya Stiglitz y varios otros autores eh, habían señalado, en términos de que la desigualdad efectivamente se transforma en un problema. No voy a hacer un recuento histórico de todo lo que ha pasado en los 89 en adelante, pero sí lo podemos decir que Chile era un país referente respecto a lo que era la instalación del modelo neoliberal. ¿Ah? Desde acá, desde Chile, se exportó los modelos de administradores de fondos de pensiones, el reforma procesales penales, digamos, políticas de ayuda, de subsidio para superar la pobreza. Se exportó a varios países de América Latina y Chile, digamos, siguió siendo un referente. El tema está en que cuando el año 89 se produce el consenso de Washington, Chile queda desde ahí como referente porque llevaba ya prácticamente 10 años de aplicación del modelo neoliberal y había dado resultados en términos de crecimiento económico. El modelo neoliberal pone el acento en el crecimiento económico, en un protagonismo evidente del mercado, un distanciamiento del Estado respecto al mercado, y efectivamente eso genera en Chile un crecimiento que nos permite superar la pobreza de 20 y tantos por ciento que teníamos en los años 89, llegamos a tener a menos de 8% la pobreza, es decir, hubo una movilidad social, hubo cosas importantes en términos de ayudas sociales, etcétera. Pero sin embargo, eso terminó significando para efectos prácticos que el año 2019 el
el 15% de la población, digamos, el 15% de la población tenía un salario sobre $3.000 mensuales. Ok. Y el 85% de la población tenía un salario menor a $3.000 mensuales. El 56% de la población ganaba menos de $1.000 mensuales. Es decir, el 0,1% de la población tenía salarios sobre los 10.000 o 15.000 dólares mensuales. 0,1% de la población. Esto quizás para llevarlos en términos muy simples, para poder explicar la desigualdad. Y digamos, yo creo que ese es un primer tema. El tema de la desigualdad se instala. Lo segundo, hay un déjà vu ideológico permanente acá en Chile, que también de alguna forma se produce en otras partes del mundo, pero en América Latina es particularmente cierto. Un déjà vu con todos los modelos de la izquierda marxista tradicional, versus, ¿no es cierto?, el capitalismo tradicional que estaba claramente expresado en este modelo neoliberal. Ahora, no todos los capitalistas son neoliberales. El neoliberalismo, insisto, es un modelo macroeconómico, pero estaba muy orientado a lo que era el mercado. Y eso hace, por ejemplo, que acá en Chile hay un partido comunista que es, yo diría, hijo del Partido Comunista Soviético de la época del siglo XX, que sigue existiendo y sigue permanentemente con sus planteamientos, digamos, ideológicos, con el apoyo de Cuba, con el apoyo que se de Venezuela posteriormente, y donde empiezan a plantearse una propuesta ideológica contra el modelo neoliberal que va a ser refrendada por el Foro de Sao Paulo en su minuto, y va a surgir todo lo que se conoce como el progresismo, diciendo con ello que hay una izquierda que está pensando mucho más allá de lo que es los parámetros marxistas o gramscianos incluso que se tenían. Y eso va a estar refrendado por la experiencia venezolana con Hugo Chávez y con todo lo que es el movimiento bolivariano, que tiene que ver con una interpretación de la interpretación de la otra interpretación respecto a lo que es la izquierda y cómo enfrenta el siglo XXI. Tratar de explicarlo en 3 líneas así, digamos, y poder mirar la cantidad de expresiones que hay al interior de esta izquierda latinoamericana que tiene ese déjà vu permanente con respecto al pasado. Por supuesto, en Chile el tema principal pasa a ser, digamos, toda la época del gobierno militar o dictadura, como se le quiera llamar, corresponde a Pinochet. Y eso yo creo que son elementos concretos. Ahora, eso yo diría que sería una parte importante de la explicación. Pero la otra parte que no es menor es que no nos dimos cuenta de cómo había evolucionado la sociedad. Y acá yo te diría que prefiero usar el concepto de evolución y no de cambio. ¿Ya? O Ok. sea, a mí lo personal me costó mucho encontrar la aproximación metodológica para poder entender lo que había pasado en Chile. Entonces, por una parte, lo que tú empiezas a ver que es evolución social, donde está la movilidad, cuando tú disminuyes la pobreza y esa disminución de pobreza te amplía la clase media y esa clase media existe en virtud de su capacidad de endeudamiento, Mm. eso genera expectativas. En Chile vivimos lo que significaba estar cercano al 100% de alfabetización, lo que significaba un aumento, yo diría, de casi más de 1 millón de estudiantes universitarios en un país de 17 millones. ¿Ya? Digamos, y generaba expectativas, es decir, había una movilidad social, pero esa movilidad social estaba muy asociada al crecimiento del país y con la desigualdad que le acabo de indicar. Yo creo que este, esta evolución social en consecuencia que va avanzando, pero se encuentra con lo que es, a ver, yo preferiría hablar de establishment, que es esa parte de la elite que tiene las redes de poder y de contacto para poder mantenerse siempre en una posición de poder y tener la capacidad de poder reproducirse, es endogámica. El establishment es endogámico, es decir, yo estoy en el establishment, ¿ya? Y yo traigo a mi pariente, qué sé yo, a mi amigo, a mi hijo, etcétera, ¿ya? Y eso pasa en los partidos políticos, donde las directivas no se renuevan. Se termina todo lo que es el proceso de captura o de cooptación de militantes. ¿Ya? La militancia empieza a bajar en forma considerable en términos oficiales como en términos concretos. Se termina el trabajo territorial, los partidos políticos se debilitan, pero no solamente se debilitan, sino que se fragmentan. Y eso tiene que ver con un proceso que ya lo voy a explicar, que es un proceso de desideologización.
hay una fragmentación de los partidos políticos. Lo que yo les cuento de Chile ha pasado en toda América Latina. Basta ver lo que está pasando ahora en Perú solamente, por decir un caso, y lo que ha pasado también en México. Entonces, yo creo que acá hay un proceso que es importante en términos de que entender la evolución social. En términos metodológicos, yo lo empecé lo primero que me hizo sentido fue el por qué la gente quería protestar. Acá en Chile, el tema del 18 de octubre del año 2019 se produce porque hay una alza en el metro de 5 centavos de dólar. O sea, es una Nada. alza mínima, nada. Pero sin embargo, eso logra motivar y logra generar la convocatoria, una protesta que va a ir acompañada de una violencia inédita en Chile. Y aquí hago claro la distinción, es decir, hay una protesta pacífica y al lado una violencia instalada. Y son dos fenómenos que a mi modo de ver hay que mirarlo en forma distinta. La protesta pacífica se transformó en mayoritaria, en masiva. Eh, como nunca se vieron marchas en todas las ciudades del país, principalmente en la capital, donde se concentra un porcentaje importante de la población. Y esas protestas tenían que ver, yo diría, con lo que como Albert Hirschman, que me ayudó a entender un poco todo esto, y con la luz al final del túnel. Hirschman, un sociólogo que escribe en los años 70, finalmente él dice, ¿sabe qué? Acá hay, y cuando la gente ve la luz al final del túnel o la percibe, digamos que si está todo bien. Pero si le pasa gente por el lado en el túnel, está bien, porque la luz sigue viéndola. Y hay momentos en que no ve esa luz. Eso genera indignación, digamos, genera frustración. Estos son temas que ha abordado Dahrendorf y varios otros autores. Pero lo que uno veía era que la protesta no era ideológica. Era una protesta donde había expresión de sentimientos, de emociones, y que pasan a ser los componentes de la política, que antes no lo veíamos con claridad. La política se empieza a mover por ese tipo de cosas. Si lo queremos explicar en términos ideológicos, te podría decir que esas personas que estaban protestando y que tenían un apoyo masivo en la población chilena, más allá de que salieran o no a la calle, tenía que ver con que ya no le interesa que un partido le ofrezca la libertad, otro partido le ofrezca la igualdad, u otro partido le ofrezca la justicia. No, ellos quieren las tres cosas juntas. Quieren libertad, igualdad y justicia todo al mismo tiempo. Y no hay ningún partido político capaz de hacer eso. Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, aquí hay un tema de frustración que finalmente genera una crisis política, particularmente por acto vandálico. Es decir, en Chile habían más de 60 estaciones de metros y alrededor de 40 de ellas fueron destrozadas. O sea, y eso implicaba planificación, implicaba una acción concertada, coordinada, y si hay planificación hay financiamiento, y si hay financiamiento hay entrenamiento, en fin, todo lo que nosotros sabemos que está asociado a eso. Y esos actos de violencia, de vandalismo, tenían varios grupos que participaban en ellos, que eran identificables, por lo menos desde el punto de vista del análisis. Muchos grupos anárquicos, un grupo anárquico con gente que entre 8 y 15 personas, mucho lumpen, que acá el lumpen tiene que ver con la persona que está, digamos, sin nada que tener, sin posibilidades, sin ninguna cosa, sino que no tiene nada más Sí. que hacer que eso. El narcotráfico, que ya se había instalado ya, digamos, y narcotráfico y crimen organizado, o sea, asociado a ello. El anarquista que ya lo mencioné, grupos ideológicos de distintas facturas, movimientos pequeños, y los grupos que efectivamente eran los que comandaban la vía violenta, donde se usó técnicas traducidas al español de Al Qaeda y particularmente de ETA. Que sé yo, digamos, todo lo que se conoció y en otros países se conoce como primera línea, los escudos, en fin, toda una serie de temas como ETA. También ahí descubrimos que habían hecho todo un trabajo para conocer la manera en que funcionaba Carabineros, la policía que tenía Sí. responsabilidad en Chile de mantener el orden público. Entonces había todo algo que tú decías, esto está organizado, y era evidente que quienes hacían vandalismo eran minoría, pero a su vez tenías en la calle a mucha gente protestando por el tema de la desigualdad. Bueno, esto genera una crisis política que se da en octubre con mucha fuerza. Acá se coloca estado de sitio por algunos días, 9 días específicamente. Y esto va a terminar en una solución política. Perdón, pero antes de la solución política. El presidente Piñera, finalmente se ve sobrepasado, la policía se ve sobrepasada,
¿ah? Y en ese esquema el presidente convoca al Consejo de Seguridad Nacional, que sería la instancia máxima institucional del país, del Estado, para resolver crisis de esta envergadura. En esta, digamos, en este esquema, en este esquema funciona, o sea, digamos, en el Consejo de Seguridad está presente el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, los tres miembros de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros, y son todos ellos que se reúnen. Y por vez primera, acá en Chile, sucede de que no hay una opinión unánime respecto a si Chile estaba en una crisis o no estaba en una crisis. Después de esa reunión, cada uno de estos personeros, a excepción de los militares y policías, dan opiniones distintas respecto a lo que se trató en la reunión, donde fue evidente que no hubo acuerdo. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? Es ahí donde se produce un desalineamiento institucional. Las instituciones no están alineadas. Y esto yo creo que fue una sorpresa, fue una sorpresa mayor para todos, desde aquellos que estaban participando, como nosotros que estábamos mirándolo de análisis. Y eso fue, yo diría, notable, porque en definitiva va a significar de que se tenía que buscar otra salida. Es decir, las instituciones democráticas o republicanas no estaban alineadas como para poder presentar una propuesta, una respuesta que fuese contundente para poder contener el conflicto político que había en ese minuto. Y esta respuesta va a llegar de parte de los partidos políticos que tenían representación parlamentaria y se va a traducir en el acuerdo que se va a denominar un acuerdo por la paz y nueva constitución, que se va a firmar el 15 de noviembre. Entre el 13 y 15 de noviembre se produce este acuerdo donde el gobierno también se suma. Y acá pasa un fenómeno, también para dejarlo como hito, un fenómeno que no es menor, que es el hecho de que se inaugura en un país presidencialista un parlamentarismo de facto. O sea, la propuesta de solución a la crisis vino desde el Congreso y no vino desde el Ejecutivo. El que armó este acuerdo por la paz y nueva constitución viene desde el Congreso con todos los partidos políticos, algunos se restaron, pero yo diría mayoritariamente representados. Y este acuerdo por la paz y nueva constitución es el que define una vía institucional. Y acá viene lo que digamos, lo segundo. Una vía institucional donde se establece, primero, de que va a haber una nueva constitución, ¿ya? Segundo, que esa constitución va a tener plazos concretos para poder materializarse, y que la forma en que eso se va a hacer le va a corresponder al Congreso. Cosa que esto se hace en noviembre y en el mes de marzo, abril del año siguiente, digamos, perdón, en el mes de enero se establece la reforma constitucional donde se define que va a haber una constitución con 155 miembros, que es el mismo número de diputados que hay en Chile. En Chile es bicameral, tenemos diputados y senadores, pero era igual que en la Cámara de Diputados. Segundo, que debía ser, y esto fue novedoso, con paridad de género, igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres. Tercero, después eso en el debate posterior se incorpora a los pueblos originarios con cupos reservados, 17 cupos reservados para 10 pueblos originarios que tenían suficiente densidad poblacional para estar ahí representados. Acá en Chile hay alrededor de 18. Y que se establece un plebiscito de entrada además. Digamos, recuerdo que la gente diga que sí, efectivamente quiere una nueva constitución. Y luego se establece un año máximo para que esta convención constituyente, como se le denomina, redacte una nueva carta fundamental y luego su aprobación va a depender de un plebiscito de salida. Y esos elementos, digamos, quedan, digamos, en una reforma constitucional y el proceso político de Chile. Entre tanto, los actos vandálicos, la violencia se mantienen más focalizadas, mucho más, yo diría, con minoría evidente, y ahí queda bastante claro el rol del narcotráfico, que quiere control territorial, que necesita que el Estado esté ausente, en fin, y todo lo que conocemos en ese sentido. Pero también se queda acreditado que esta vía institucional va a estar acompañada de una vía no institucional, que son aquellos que persisten en que hay que cambiarlo todo, el objetivo más radical, donde estaba parte importante de lo que podríamos denominar izquierda dura,
más todos estos grupos que hemos mencionado, es que el presidente renuncie, que el Congreso se disuelva, que haya un nuevo gobierno y que la Convención Constitucional aparezca como órgano legislativo. Esto, finalmente, esta vía no institucional que va al lado, perdón, poco a poco empieza a conversar con lo que están en la vía institucional. Y finalmente esto queda sellado en la elección que tuvimos hace poco tiempo, o sea, perdón, antes de eso. Van juntos, o sea, iban mezclándose esta vía institucional, digo, y la vía no institucional. Y el 25 de octubre del año 2020 se hace el plebiscito de entrada. Y la primera novedad del resultado fue que habían dos preguntas. La primera pregunta es si usted quería cambiar la Constitución, y la segunda pregunta, digamos, si lo quería hacer, digamos, a través de una convención completamente electa o una convención mixta. La mixta era la mitad electos y la mitad procedentes del Congreso. Y lo notable que pasa ahí es que esa Constitución logra un 80%, números redondos, del apruebo, es decir, queremos una nueva Constitución, 80%, contra un 20% de rechazo, con una campaña, yo diría, muy fuerte, muy intensa desde el punto de vista ideológico, ¿ya? No, pero saca un 80%. Y similar guarismo, similar porcentaje, saca la opción de que la Convención Constituyente sea 100% electa. Conclusión, en Chile no estábamos polarizados, porque si hubiésemos estado polarizados, ese plebiscito hubiese sido 49-51, 49,5, 50,5. Es decir, no estamos polarizados. O sea, había un acuerdo transversal respecto a que era necesario modificar la Constitución, porque se esperaba, o sea, se pensaba, de que esa Constitución, que fue aprobada en los tiempos de Pinochet, que fue modificada más de 40 veces, que tiene la firma de Ricardo Lagos, no estaba dando solución a la problemática que teníamos en ese minuto. Por lo tanto, la primera conclusión para análisis era que no estábamos polarizados. Y de ahí en adelante viene todo el proceso de la elección de los convencionales constituyentes, cosa que pasó este pasado 15 y 16 de mayo, luego de prórrogas por la pandemia, etc. Y, y ahí nos surge una novedad impresionante, donde hemos tenido la mayor cantidad de candidatos que podríamos haber pensado, y la gran mayoría de ellos independientes. Y ahí ese resultado fue tan extraño de que los independientes finalmente arremeten en la Convención Constitucional, independientes en lista de partidos, independientes solos, donde en definitiva ya, el Chile queda ahí representado. ¿Qué es lo notable? Que aquellos que estaban en la vía no institucional, digamos, fueron como candidatos a la convención y fueron electos. Gente que nadie conocía. Está la lista del pueblo, por ejemplo, una lista que nadie ubicaba a nadie ahí, y por supuesto todas las encuestas se equivocaron, porque todos apostaban a los partidos tradicionales, aportaban a todo lo que había sido nuestro pasado electoral. Y eso, entonces yo creo que ahí va, digamos, en la práctica, un resultado que nos tiene ahora como a la expectativa respecto a la instalación de esta Convención Constituyente y ver qué es lo que va a suceder. Entre medio, digamos, y como para terminar esta parte, con todo lo que es el tema de la desigualdad o la explosión de la desigualdad, el empoderamiento ciudadano, como muchas veces se le llama, o esta evolución social que es necesario comprender, en definitiva, digamos, se suma la pandemia con todo lo que es el impacto económico en la población, donde muchas personas que habían logrado avanzar, digamos, en términos de movilidad social retroceden y vuelven digamos, a una época de pobreza, con ollas comunes, campamentos, etc. Entonces lo dejo hasta ahí porque si no me voy a entusiasmar más con la respuesta. No, muy interesante. Hay muchísimo que pudiéramos desmenuzar de lo que nos comentas, y desde acá de México parecería que esto era un Black Swan, lo que pasó en Chile, pero después de escucharte, pues pareciera que es una crisis que vino creciendo, una situación que vino creciendo con los años, y que el establishment o el estamento político, económico, no la supo entender a tiempo. Guillermo Pacheco, por ahí, por favor, tienes una pregunta. Sí, gracias, Cristian. No, evidentemente, por eso la pregunta, o sea, pareciera que es el mismo modelo Chile-Colombia, el no poder anticipar lo que se venía, y digo, lo ponía, porque y lo digo con todo el respeto y pongo el país de origen mío,
Guatemala, El Salvador y Honduras, uno dice, bueno, no pudieron anticipar, bueno, paisitos pequeños, con todo el respeto lo digo, de los países, pero que me digan que Colombia y Chile no pudieron anticipar la situación. O sea, eso ya dice muchísimo. Hace 2 semanas entrevisté a la senadora Paola Holguín, que es precandidata presidencial, y lo expuso. O sea, no pudimos, nos rebasó. Ahora que tú estás exponiendo lo de Chile y cómo en los dos, digo, en los dos niveles. Uno, preverse que venía una propuesta de reforma constitucional. O sea, en lo político estratégico, venía una reforma, una propuesta de reforma que era evidente que lo que quiere es cambiar la noción de Estado que conocemos de Chile, que tendrá sus problemas, pero a dónde lo quieren llevar, y lo miramos ahora expresado en el tema de seguridad y defensa, donde empezaron a salir mesías que creen que tienen la solución de la seguridad y defensa de Chile. Y por otro lado, ese estallido social que hizo desastres y que, como tú muy bien lo dices, ahora la expresión está muy bien en lugares muy específicos. O sea, se nota que no es una expresión natural así que se da, sino que no. Esto es una cosa muy bien montada. Entonces, por eso mi pregunta, ¿qué consideras que puede ser la razón de que el Estado en ese nivel político estratégico no pudo ver esas dos cosas, como yo pongo ahí, la inteligencia estratégica, si es que se le puede considerar inteligencia estratégica, o qué pasó? A ver, yo te diría que hay varias consideraciones y voy a hablar desde el punto de vista analítico básicamente. Lo primero es que todo lo que pasó el 18 de octubre se podía anticipar y hubo informes que sí advirtieron de que venía algo grande, no tanto como lo que sucedió, pero claramente era suficiente para poder accionado varias medidas de parte del gobierno. Ahora bien, y acá surgen dos temas de análisis. Primero, claro, uno dice la inteligencia no funcionó. Yo te podría decir que acá en Chile funcionó, quizás no como uno quisiera, ni con la cobertura que debe haber tenido, pero el problema no solamente está en que la inteligencia puede anticipar estas cosas, sino que el problema segundo, y más grave todavía, es que el receptor de inteligencia utiliza esa información. O sea, tú no sacas nada con tener una estupenda inteligencia si el decisor no lo va a ocupar. O simplemente las desdeña, las deja de lado. Yo creo que todos conocemos probablemente a aquellas personas que, o sea, que tú vas realmente a hacer una asesoría y tu asesoría no gusta porque entonces, el documento que tú mencionas no coincide con lo que piensa el que te contrató. ¿Ya? Bueno, eso acá en Chile y en varios países con el conocimiento que tengo de América Latina, si tú vas donde el presidente y le presenta un análisis que él considera que no corresponde porque él lo piensa distinto, el que está equivocado eres tú, no él, de partida. Entonces yo te diría, hay un tema entonces entre la relación entre la capacidad, eficiencia de los organismos de inteligencia preocupados de estas situaciones con la capacidad del decisor de incorporar esa información a su toma de decisiones. Eh, Avanzando un paso más en el análisis, tenemos un problema en los procesos de toma de decisiones democráticos. ¿Ya? O sea, digamos, hay una deficiencia ahí. Y esa deficiencia pasa por temas metodológicos respecto a cómo se produce inteligencia y por temas de personalidad política e inadecuados contrapesos en la toma de decisiones. ¿Ya? Donde muchas veces la decisión queda entregada a una persona sin ningún tipo de contrapeso. O sea, que pueda generar, oiga, veamos esto en realidad porque es importante. Yo creo que ahí hay un primer tema. Y lo otro que quedó en evidencia también, desde octubre en adelante, es algo que yo me he dedicado a analizarlo, que es lo que yo llamaría una crisis de conducción política. Y yo creo que se aplica solamente a América Latina, no tengo capacidad como para poder tener ejemplo más allá de América Latina. Una crisis de conducción política. Ahora, la ciencia política en general, estos temas los aborda desde el punto de vista del liderazgo político, una crisis de liderazgo. Sí, yo creo que eso también hay, que falta el liderazgo político y todo eso, pero en este caso tenemos una crisis de conducción política. Y esa crisis de conducción política, digamos,
tiene varias características. Primero, digamos, lo que yo le mencionaba anteriormente, no logra un alineamiento institucional, no logra colocar detrás de sí a las otras instituciones fundamentales del Estado. Es decir, no logra, ¿no es cierto?, digamos, generar el espacio de convergencia para que todas las instituciones estén en el mismo espacio. Ya, digamos, primera cosa. Segundo, está marcada por el personalismo. ¿Ya? Y ese personalismo lleva ego, lleva, qué sé yo, una cierta superioridad, una tendencia al aislamiento, ¿ya? Que es otro tema. Otra característica de esta crisis de conducción política es la, no rompimiento, pero yo diría las dificultades para poder establecer una relación constructiva entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, todo depende del presidente, y aun cuando su equipo sea magnífico, finalmente es ahí donde queda todo concentrado. Esto se agrava más cuando el sistema político, bien digo, o el partido político en específico, están fragmentados. Donde a ellos les cuesta, donde la oposición tiene dificultades para poder generar cohesión o puestas o acuerdos entre ellos, y el oficialismo no se siente cómodo con la conducción política del presidente, donde los canales de comunicación son débiles. Es decir, una crisis de conducción, digamos, se va a hacer evidente cuando los diálogos no existen o cuando los diálogos políticos que tú entiendes que deben existir se intentan hacer por los medios de comunicación. Digamos, ahora, en esta crisis, digamos, entre crisis y conducción, el rol de los medios de comunicación es relevante. ¿Ya? Y ahí probablemente hay un tema ético de por medio que yo creo que cruza a todo el sistema político, ¿ya? Y que creo que se ha debilitado en democracia. La democracia tiene una enfermedad ética, que podríamos decir de esa perspectiva. Entonces, yo diría que esta crisis de conducción es la que genera lo que lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Colombia con las policías, por ejemplo, donde, digamos, están acusados de violación de derechos humanos. Es decir, si tú miras la manera en que, o sea, más allá de cómo se dan los procesos de coerción o de uso de la fuerza pública o la manera en que se generan los enfrentamientos con los manifestantes, ¿ya? Y más allá de que puedan haber toda una serie de situaciones que son condenables desde el punto de vista de derechos humanos, tú llegas a problemas concretos. Es decir, el sistema judicial no es capaz de absorber eso en forma rápida. Es decir, se genera un espacio donde cualquier interpretación o fake news es válida. ¿Ya? Sí. O sea, de hecho, nosotros recién ahora estamos resolviendo temas de hace un año y medio atrás. Pero sucede que hace un año y medio atrás, eso generó un golpe institucional de tal magnitud que hizo imposible poder hacer un control de la situación en términos políticos adecuados. Entonces, hay una debilidad institucional que tiene mucho que ver con esta no alineación de las instituciones. Digamos, entonces, yo creo que ahí debemos aprender mucho, digamos, sobre esto. Además, tú tienes que tener en consideración algo que dije al pasar, de que para estos efectos, el crimen organizado particularmente, y eso si uno no lo vive, no lo cree, créanme, el crimen organizado le interesa que no haya Estado, que el Estado no tenga control territorial. Nosotros nos empezó a surgir terrorismo en la zona sur, con el tema mapuche. ¿Ya? Sí. Le interesa que no haya Estado, le interesa que el Estado no se haga presente, le interesa que la policía esté desacreditada, le interesa que las Fuerzas Armadas estén desacreditadas, le interesa todo eso. Y coopera a como dé lugar para ello. O sea, digamos, el crimen organizado muchas veces, digamos, paga cosas no para que pasen, sino que para que no sucedan, para que la legislación no se pueda aplicar, no haya reglamento de la ley, haya una amplia gama de interpretaciones de parte de un juez de garantía, por ejemplo. Entonces, digamos, muchas veces la corrupción la vemos no solamente por la forma usual, sino por la forma en que no suceden las cosas. O sea, acá en Chile, por poner ningún otro ejemplo, cada gobierno presenta un plan de seguridad ciudadana o seguridad pública, dependiendo del gobierno, que lleva leyes, que lleva una serie de cosas. Ninguno logra sacar ninguna de esas leyes en sus 4 años de mandato. ¿Ya? Y eso es por algo. O sea, si cuanto todas las encuestas dicen que el problema es la delincuencia, es como incoherente pensar que si todos estamos de acuerdo en que en eso el gobierno quiere hacer algo y sucede que no se aprueba nada,
O sea, bueno, es sumar 2 más 2 según mi parecer. Claro, acá en México conocemos también un poquito de eso. Héctor, Sebastián, tenías por ahí una pregunta, adelante. Hola, muy buenas tardes. Sí, yo quería preguntarle acerca de algo que me llama mucho la atención, que venía hablando acerca de las candidaturas independientes. Me gustaría saber qué variables usted puede identificar, explican la emergencia de las candidaturas independientes en la Asamblea Constituyente. Porque en México, la emergencia de esas candidaturas independientes es muy difícil dadas las reglas electorales. Entonces, porque son muy rígidas y además no permiten que puedan participar en igualdad de circunstancia con los partidos políticos. Entonces, yo quisiera saber si fueron las reglas electorales, si hay ideología de los candidatos o el acceso a los recursos que financiaron sus campañas. ¿Qué variables explican esa emergencia? Muchas gracias. Uy, a ver, no, gracias Héctor por tu pregunta. A ver, empecemos de atrás para adelante, como en tu pregunta. A ver, acá en Chile, el tener una candidatura independiente es bastante difícil porque no hay espacio legislativo, bueno, no hay espacio en las leyes electorales para que el independiente tenga el mismo tratamiento que un partido político, que es el candidato a un partido político. Desconozco, no soy especialista en eso, pero en términos comparados, acá hay restricciones para el independiente. ¿Ya? Lo segundo, si uno mira en las convencionales constituyentes, yo diría, a ver, déjame pasarlo a dólares, en los votos de cada candidato independiente le costaron alrededor de, alrededor de $2, un poco menos, ¿ah? Como los votos que sacaron los independientes. ¿Ya? Los votos de los partidos políticos estaban alrededor de entre 15 y $50. O sea, eso le costó el voto. O sea, quiero decir con ello de que la inversión que hicieron los independientes que salieron electos en la Convención Constituyente fue mínimo. ¿Ya? Digamos, eso para decirlo en términos así, si le interesa le puedo enviar esa información, pero todo lo que fue, la diferencia no estuvo entonces en la cantidad de plata que respaldaba la candidatura. ¿Ya? Eso que sería la conclusión, diría. ¿En qué estuvo entonces? Yo diría ahí, permítame hacer algo que toqué también al inicio. Acá en Chile, y yo creo que en otros países también, hay un proceso de desideologización. La gente no se siente ni de izquierda ni de derecha. Hay grupos que mantienen, digamos, esa afección ideológica, por supuesto, pero la gran mayoría no se siente ni de izquierda ni de derecha. Entonces, de repente, muchos se encuentran pensando como si fueran de izquierda y te preguntan, oye, ¿tú eres de izquierda? No, soy de derecha. Pero hay cosas que parecieran ser. Ahora, si nosotros aceptamos que hay un proceso de desideologización, debemos aceptar también que hay en forma simultánea un proceso de reideologización. O sea, la sociedad no vive sin ideología. Partamos de esa base. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos de esa reideologización? Esta es la aproximación teórica o analítica, si ustedes gustan. Yo creo que son 3 en este minuto, que movilizan a la gente, ¿ya? Y que lo lleva a votar por lo que voy a explicar luego. La primera es la calidad de vida. La gente quiere calidad de vida. Quiero acceso a la educación, a la salud, pensión, alimentación, vivienda. Quiero calidad de vida. Ahí coloca derecho humano, coloca lo que tú quieras, pero es calidad de vida. ¿Ya? Es lo primero. Cuidemos el medio ambiente, calidad de vida. Lo segundo es la dignidad de las personas, el respeto a la dignidad. Eso significa, para graficarlo en términos de cómo sucede, que si yo tengo una casa grande con 4 autos y tú tienes un departamento de 40 metros cuadrados donde viven 10 personas y solo tienes una bicicleta, o sea, como tú me vas a decir, ¿sabes? No me diga que yo no puedo participar porque yo soy tan igual como usted. Yo tengo el mismo derecho a participar a tomar decisiones, tengo la misma, digamos, capacidad de hacerlo. Y no porque usted tenga una casa grande y muchos autos, su opinión vale más que la mía. La dignidad de las personas. Eso es un tema, yo diría, central. Y el tercero, ¿ya? Es la transparencia. O sea, yo no quiero un Estado de amigos, no quiero un Estado de clientelista, sino esos son los 3 ejes. Debajo de los 3 ejes, volvemos a lo que siempre hemos conocido. Debajo de la calidad de vida tenemos libertad, igualdad y justicia en la discusión. Debajo de la dignidad de las personas, igual libertad, igualdad y justicia. Y debajo de transparencia, lo mismo libertad, igualdad y justicia. Este proceso de reideologización respecto a estos elementos es lo que va a marcar la transformación o cambio de los partidos políticos en el futuro. Porque estas personas quieren esas cosas.
Ya no se está luchando por los mismos parámetros de libertad, igualdad y justicia que eran preeminentes o fundamentales en el siglo XX, sino que se está luchando por calidad de vida, independiente de lo que signifique. O sea, pero yo quiero calidad de vida, ¿ya? Y quiero resultados, en el fondo. Entonces, digamos, ¿qué pasó acá? Que en este proceso, digamos, esto es lo que te acabo de decir, la explicación analítica, ¿ah? La ideología fue cambiada por causas. ¿Ah? Entonces, yo quiero mejor educación, yo quiero pensión, y son causas. Y son personas que no piensan ideológicamente. Ahora, ¿cuál es el fenómeno que se produce acá? Que estas causas, al no tener una ideología detrás, empiezan a ser muy tentadoras para aquellos que sostienen ideologías. Y sucede que las causas que están son mucho más cercanas al pensamiento tradicional de la izquierda que de la derecha. ¿Ya? Entonces sucede que tú tienes a una izquierda que se apropia ahora de causas, aprovechando que sacaron votos. ¿Ya? Entonces, acá hay un fenómeno donde yo acá en Chile señalo, en más de algún análisis lo he dicho, claro, si tú crees que las causas son todas de izquierda, es porque no entendiste la evolución social. ¿Ya? Y claro, y si tú crees eso, lo vas a tratar como si fueran de izquierda, y eso es el inicio de la profecía autocumplida, porque van terminando siendo de izquierda, obvio. ¿Ya? Bueno, o sea, como si lo etiquetas de esa manera, y no entiendes el proceso de evolución, vas a terminar con la autoprofecía autocumplida. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema que es relevante poder digamos, analizarlo y entenderlo en términos de que efectivamente en la Convención Constituyente la arremetida de independientes fue gracias a las causas. Un rechazo a los partidos políticos tradicionales, los partidos les fue pésimo, definitivamente. Un rechazo al establishment, es decir, o sea, tú piensas, cuando yo les contaba, o sea, el 56% de la población gana menos de $1.000 mensuales, y esto según la información oficial. ¿Ya? O sea, no estoy tomando ninguna ONG, no, estoy tomando información oficial del Estado de Chile. ¿Ya? Ganan menos de 1.000, el 56% de la población. Entonces ahí tú te das cuenta, no hemos hecho el cambio de matriz productiva, claro, porque digamos, hay algo que no se ha hecho en varias décadas. ¿Ya? Y claro, desde el punto de vista, si yo estoy en la trinchera ideológica, eso fue responsabilidad del modelo neoliberal. Pero en realidad fue responsabilidad de los liderazgos que solamente pensaron en el crecimiento económico, pero no en el desarrollo. Entonces hay, claro, porque normalmente lo que se pensaba y lo que muchas veces a nosotros nos enseñaron es que si el capitalismo funciona así, pero bien, como le pasó a Chile, después iba a llegar un minuto en que todo le iba a llegar a todos, porque iba a haber tantos recursos que todo le iba a tocar. Bueno, eso no ha sucedido. Y hoy día el propio Foro Económico Mundial considera de que hay que hacer transformaciones estructurales en el modelo macroeconómico neoliberal para sostener la globalización después de la vacunación, diría más allá que después de la pandemia. No sé si te respondí, Héctor, pero esa es más o menos sería mi aproximación. Gracias, Guillermo. Sergio Mendoza, tienes una pregunta por ahí muy interesante. Sí, gracias. Felicidades por la ponencia. Y la pregunta que yo quisiera plantear tiene que ver, para hacer eco de lo que estaban diciendo antes sobre el establishment. Habíamos estado viendo que estas protestas que hubo recientemente por fin culminaron en lo que se deseaba de una nueva constitución, pero pues hay una historia reciente de protestas que involucraban estudiantes. Vi que alguien también puso una pregunta acerca del movimiento feminista, estas causas, cómo se involucraron en el llamado a un cambio en el Estado. Pero en Chile, con toda la carga histórica, la importancia, para bien o para mal, que tiene el estamento militar, mi pregunta va, en este momento, ¿qué puede preverse o qué se cree que espera la ciudadanía que sea el papel de las Fuerzas Armadas después de que este proceso siga evolucionando? Gracias. A ver, yo creo que la ciudadanía hoy día, si hablamos de ciudadanía, yo creo que no está tan preocupada las Fuerzas Armadas. Como una izquierda dura, por supuesto, la mira como una amenaza permanente a todo lo que son como sus procesos ideológicos. Pero yo diría que hoy día la ciudadanía no está preocupada de eso. Si yo miro en todas las encuestas, les preocupa otro tipo de cosas. Y sin embargo, no se puede desconocer que las Fuerzas Armadas en estos procesos de cambio o transformación juegan un rol fundamental.
¿ya? Digamos, por lo tanto, lo que pasa con las Fuerzas Armadas le importa más a la gente informada o a aquellos que están en las redes de poder o son parte de la élite. Claramente en Chile hay una permanente, yo diría, tendencia a mirar el pasado para tratar de ver el futuro. O sea, es como mirar hacia el futuro con un espejo retrovisor. Entonces, estaba en el auto, entonces, miremos el futuro, está mirando el espejo retrovisor para atrás. Entonces, todos se acuerdan de Allende, la Unidad Popular, del proceso político chileno, qué sé yo, de los 70, del golpe de Estado del año 1973, etc. Y si bien uno podría considerar que eso es normal, yo diría que acá le temen a lo que se ha instalado como un eje de análisis, que es la incertidumbre. Es decir, esta suerte de cosas de no saber qué va a pasar, y no sé qué va a suceder, y genera incertidumbre. Yo estoy entre aquellos, y me ha tocado discutir bastante sobre este tema, de que acá lo que pasa es complejidad. O sea, yo le explicaba lo de la luz al final del túnel, como la apreciación metodológica, y la otra es el enfoque VUCA o VICA, o sea, volatilidad, digamos, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Y trabajando en eso, yo diría lo que hoy día tiene la democracia, en el caso chileno, y probablemente en otros casos también, es complejidad y no incertidumbre. Porque si tú asumes la incertidumbre, necesariamente vas a terminar en una visión polar. Vas a polarizar, digamos, a polarizar tu análisis. ¿Por qué? Porque no vas a entender la cantidad de actores que hay. Entonces yo diría que en ese sentido, digamos, es más bien la complejidad. Y te vas a dar cuenta de que cuando empieza con la complejidad, varios actores andan en la ambigüedad más absoluta. Es que sí, que no, pero bueno, ya. Qué sé yo, y hay otros que quieren que le dé certeza, pero quieren sacar beneficio de esa certeza. O sea, de alguna forma usan la incertidumbre como una herramienta de negociación y chantaje. ¿Ya? O sea, yo no quiero tener incertidumbre. ¿Ya? Entonces, pues yo diría que acá, ¿ya? Y la volatilidad, digamos, tiene que ver más bien con esa idea de estar colocando siempre cambios que deben hacerse ahora, porque si no se hacen ahora no va a pasar nada. Ahora, yo prefiero hablar de complejidad porque los que suceda en otros países y en Chile en particular va a definir futuro. ¿Ya? Va a definir futuro. Y de alguna manera nos enfrentamos a una necesidad de mirar hacia el futuro y de poder, digamos, imaginar qué es lo que queremos. Pero sucede que no podemos mirar solamente como país, sino mirar hacia el mundo. De alguna forma, digamos, el futuro se superpuso sobre el presente. Y ahí tenemos, digamos, estamos pagando un costo de que no se ha sabido comunicar lo que pasa en el mundo y cómo nos afecta a las sociedades, del que es más rico hasta aquel que es más vulnerable o es más pobre. Y hay un tema de desinformación impresionante. Yo creo que hay una primera cosa de esta complejidad es la desinformación. Y es increíble, o sea, es decir, acá acá en Chile, qué sé yo, las Fuerzas Armadas tienen muy claro que hay un rol institucional, tienen muy claro de que ese rol institucional no se va a romper. ¿Ya? Ahora, digamos, hay que ser claro, yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, nos dedicamos a temas de defensa. O sea, no hay ninguna acción militar dentro de una crisis interna que se anuncie o se planifique con antelación, o sea, simplemente se hace. O sea, digamos, y eso hay que tenerlo claro, o sea, es decir, no es una cosa que esté en los planes de acción de las Fuerzas Armadas, hacer golpe de Estado, ni intervenciones militares, ni cosas parecidas. Simplemente se hace. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que las Fuerzas Armadas lo hacen de mutuo propio, cuando hay una crisis que afecte la soberanía o la esencia del Estado, o la hacen, digamos, motivados por el apoyo al jefe de Estado, como pasó en su momento con Fujimori, que sería el ejemplo, ¿no es cierto?, que se tiene en aquel minuto, dentro de acá de América Latina. Lo otro que sabemos es que si se hace, va a ser por pocas horas, como fue el caso de Ecuador, por ejemplo, o el caso de Bolivia en su minuto. Digamos, o sea, es decir, hoy día no hay espacio, yo diría, para poder tener algún tipo de aventura militar, digamos, en nuestros países, conforme todos los antecedentes que uno puede recoger. O sea, no hay espacio internacional. O sea, todos los golpes de Estado en América Latina siempre han sido con apoyo de las potencias, de alguna de las potencias. Muy bien. Nos quedan 8, 9 minutos. Tenemos por aquí un par de preguntas. Felipe Noguera desde, espero, Argentina, porque luego viajas mucho, pero creo que estás por allá, Sí, sí. ¿no?
Estamos encerrados aquí. Un saludo a todos, conozco a varios aquí, me da mucho gusto. A mí me interesa invitarte a especular un poco de qué puede pasar con la constituyente y la construcción institucional de Chile. Tomo nota de que no hay que mirar en el espejo retrovisor, pero aún antes del modelo chileno neoliberal o del proceso del 70, muchos admiramos en esta región las instituciones chilenas, volviendo a la República Conservadora, al legado de Diego Portales, digamos, o sea, Chile ha sido un ejemplo mucho antes del modelo chileno, para los que medio analizamos estas cosas. Entonces me interesa especular un poco de qué queda de esa gran tradición institucional chilena, qué va a quedar, qué va a cambiar, y ahí puse como 2 puntos específicos. A partir de la presencia muy fuerte de movimientos feministas, y entiendo que inclusive para la constituyente fueron electas más mujeres que hombres, que los que hemos vivido en Chile, hemos tenido el gusto, yo muchos años viví en Chile de niño, sabemos que en Chile las mujeres mandan, ¿no? Así que no sé para qué, digamos, están haciendo esto, pero eso es un comentario antropológico, digamos. Guillermo se ríe porque sabe de lo que estoy hablando seguramente. Pero ¿qué impacto puede tener si nos ponemos un poco creativos? Si pensamos que sí pueden pasar cosas nuevas. Y en segundo lugar, todo el tema mapuche, digamos, pueblos originarios, etcétera, que en Chile es un porcentaje muy grande de la población, del territorio. Tenemos a la par el ejemplo de Bolivia y su modelo plurinacional, y me pregunto si pueden terminar generando algún tipo de entidad, no digo independiente, pero con alguna entidad propia. Y le agrego a eso qué impacto puede tener eso sobre el sur de Argentina, ¿no? Pensando en modelos como los kurdos, etcétera, porque hay de lado y lado, y cuando eso empiece en Chile va a tener, o sea que pensemos qué puede pasar en la constituyente a partir de sus elementos constituyentes, digamos. A ver, yo te diría, Felipe, y gracias por la pregunta, que hay varias cosas que decir. Lo voy a tratar de hacer así telegráficamente, pero la primera es que en la constituyente, al haber paridad de género, que es una cosa inédita, sinceramente, en Chile, ¿ah? Y además la cantidad de mujeres candidatas que hubo fue impresionante, ¿ah? Realmente llamó mucho la atención. En la constituyente, la primera cosa que yo destacaría es que aquellos que estaban protestando en la calle hace meses atrás, ahora están dentro de la constituyente. Ya, o sea, por lo tanto, los mismos que antes estaban en la calle han preferido estar dentro. Postularon como candidatos, hicieron una campaña que te gusta, puede explicar cómo le hicieron, o sea, cómo lograron movilizar gente para sacar las mayorías que sacaron, ya, que no fueron menores. Entonces, ya eso nos da una primera línea de, yo diría, de coherencia con lo que ha sido nuestra historia institucional, ¿ah? En términos de Diego Portales, con ley y orden de aquellos años, ¿ah? En términos de que esto va a seguir una vía institucional. Más allá de que ustedes hayan podido leer en la prensa que hay 34 constituyentes que dicen de que la voz del pueblo, que la asamblea del pueblo y todo lo demás debe borrarse porque ellos son los que tienen el poder soberano, son 34 de 155. O sea, es decir, están lejos de poder tener alguna gravitación. Y como ustedes bien saben, acá en Chile la Convención Constituyente aún no se instala formalmente. Una cosa es lo que tú dices antes, y otra cosa es la que dices después. Qué sé yo, como lo más probable, digamos, es lo que tú dices antes, no sé, si tú estás casado, que eso es lo que dices antes de casarte respecto al matrimonio, y otra cosa distinta con guitarra. Entonces, hago la vida en pareja, como quiera. Pero claramente, o sea, yo creo que acá hay una preeminencia por el tema institucional. Yo creo que es lo primero. Lo segundo, los temas a tratar, lo segundo importante es que en la Convención Constituyente es tan diversa, ¿ah? De que por primera vez vamos a ser, digamos, espectadores de un diálogo entre la élite y la sociedad. O sea, en la Convención Constituyente hay una señora que manejaba un transporte escolar
que para las protestas del año 2019 se disfrazaba de Pikachu. No sé si ustedes ubican un mono animado que es el Pikachu, ¿ya? Se disfrazaba de Pikachu y andaba saltando como en las protestas, ¿ya? Esa persona fue electa para estar en la Convención Constituyente, ¿ya? Y ese, por ejemplo, por primera vez vamos a ser testigos de un diálogo real, donde yo no voy a la población para decir que solidarizo con ellos y les dejo algo y después me voy. No, van a tener que dialogar. Y ahí los temas, digamos, sociales, las garantías sociales, una serie de cosas, va a ser un debate difícil, créeme que sí, pero están todos juntos. O sea, digamos, a mí por lo menos, un punto de vista análisis, me da confianza, digamos, razonable o optimista, en términos de que no van a estar en la calle. O sea, la Convención Constituyente no es el grupo de élite que se reúne para poder ver qué hacemos con el resto del país. El país está allá adentro, ¿ya? Digamos, y eso yo creo que es un ejercicio interesante con los pueblos originarios instalados, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es relevante. Los temas son los más diversos. Primero, que se pongan de acuerdo. Nadie tiene mayoría dentro de la Convención Constituyente. Acá en Chile hubo todo un debate que porque, bueno, todo esto, la Convención Constituyente está obligada a aprobar cada artículo por los 2/3 de los integrantes, ¿ya? En consecuencia, ¿quién consigue los 2/3 o el tercio para poder frenar al 2/3? En fin, nadie tiene mayoría. Una cosa impensada. Créeme que todos los cálculos anteriores no apuntaban a eso. Por lo tanto, yo diría que va a ser un proceso muy interesante. Además, vas a tener un gobierno que va a seguir gobernando con las crisis que ya le he mencionado, un Congreso que va a seguir legislando con mucha menor presión probablemente. La Convención Constituyente tiene límites muy concretos, hay límites que no se puede salir. Primero, está acreditado que Chile es una república democrática y que eso no lo pueden cambiar. Está acreditado de que los tratados internacionales firmados y aceptados por Chile, tampoco ratificados, gracias, no se pueden cambiar tampoco. Y que las sentencias judiciales que estén ejecutoriadas tampoco se pueden modificar. Es decir, la Convención Constituyente tiene ciertos límites. Entonces, y eso lo va a obligar a conversar. Yo acá he dicho, mucha gente que dice, no, hay gente que quiere, no sé, quiero que el agua sea de todos. Ahora, ¿cómo llevas eso a una constitución? Hay que preguntarle a un abogado. Ahora, pero es evidente que el agua va a ser un tema, ¿ya? O sea, es decir, ¿cómo se va a administrar? Y ahí tiene el agua, tiene los recursos mineros, los recursos naturales, etc. Entonces yo creo que ahí todo un tema. El tema mapuche acá tiene dos grandes vertientes. Por una parte, está toda la vertiente de reconocimiento de los pueblos originarios, cosa que va a llevar a la discusión entre multiculturalidad y plurinacionalidad. Yo en lo personal creo que debería ser multiculturalidad, ¿ya? Y está la otra vertiente de un grupo minoritario del pueblo mapuche, que está por la vía armada, derechamente. Está por la vía humana de recuperación de territorios. Y si bien es cierto, ha habido todo un plan de entrega de nuevos territorios, de compra de parte del Estado para entregarse a los pueblos originarios, al pueblo mapuche particularmente en este caso, ellos todavía lo consideran insuficiente, porque eso choca con las empresas forestales. Pero sucede que con estos grupos terroristas mapuches tenemos narcotráfico incorporado, y tenemos crimen organizado a través del tráfico de madera. Pero desde el punto de vista ideológico, que son un grupo que no suman más de 50 personas, como si tú me preguntas así en términos concretos, tienen vínculos directos y concretos con su contraparte argentina, en términos ideológicos de poder construir, ¿no es cierto?, un pasadizo que vaya del Atlántico al Pacífico, como la nación mapuche o el Estado mapuche. ¿Ya? Como eso está en las propuestas, etc. Y tanto Argentina como Chile han hecho lo posible para que eso no cunda, como no prolifere. Tienen armamento, tienen entrenamiento, es decir, lo hemos encontrado con armamento moderno, ya hay fotografías sobre eso, con tácticas, y eso claramente nos preocupa. Eso es lo que acá en Chile se conoce como un conflicto de la macrozona sur. Si alguno de ustedes quiere buscarlo en internet, coloque macrozona sur, le va a aparecer bastante antecedente.
Entonces, yo diría que hay un tema, pero son preocupaciones. Ahora, ¿qué va a hacer la Convención Constituyente respecto a eso? Yo creo que hay que esperar que se instalen. Yo tengo mi deadline, o sea, como mi etapa son las siguientes. Primero, esperar ahora que se instale la constituyente. Luego vienen las primarias presidenciales, porque el 21 de noviembre tenemos elección de presidente, toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Entonces, es una majamama esto. Una majamama, no sé si me entiende bien el concepto, pero es un lío, un quilombo, diría en Argentina. Es un quilombo horrible. Entonces, la verdad es que, y por eso yo hablo de complejidad. O sea, yo creo que acá no se puede apostar nada. Y para poder hacer análisis se requiere hacerlo lentamente y da para, créanme, para un curso de análisis político completo, porque se trata no decir cómo se analiza, sino yo me encantaría decirle cuál es el desafío del analista para entender esto. O sea, porque ninguna de las cosas que estudiaste te sirve por sí sola. Tienes que hacer mezcla, tienes que hacer muchas cosas para entender esta cosa, de lo que pasa. Entonces, yo creo que es todo un desafío. Espero haberte respondido, Felipe. Celina, tu última pregunta antes de cerrar. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy interesante el conversatorio. Yo soy mexicana, pero estoy en Chile desde hace año y medio y he visto también dentro de los chilenos, la sociedad, una alta expectativa con la redacción de esta nueva constitución, ¿no? Pero también yo me pregunto, pues, o sea, en cuanto a la situación de la política social, que ellos esperan que haya movilidad social en el país, incluso reformas políticas en materia educativa y también de sistema de pensiones, que son profundas. Y yo he platicado con chilenos y les he preguntado, o sea, ¿qué va a pasar cuando la misma constitución por sí sola no logre en el corto plazo dar estos cambios tan profundos, ¿no? O sea, porque se ha generado de verdad una expectativa muy alta y a mí me preocupa que vuelva a haber otro retroceso en su país sobre esta materia. Gracias, Celina. La verdad es que, a ver, hay muchas expectativas y también al lado de esas expectativas, como señalaba anteriormente, hay mucha desinformación. Es decir, porque en el fondo tú puedes tener una constitución garantista, que si yo, como puede ser la venezolana, por ejemplo, una constitución de 350 artículos, donde está garantizado todos los derechos, todos, absolutamente todos, pero no se puede entregar muchos de ellos, o como muy pocos, porque no hay financiamiento para eso. El tema está en que el financiamiento no puede estar asociado solamente a un esquema que esté pensando en el crecimiento económico, sino que tiene que estar pensando en el desarrollo. Para hacer eso, tú requieres hacer dos cosas al menos, y que espero que se pueda discutir en la Constitución. Una, digamos, generar políticas públicas eficientes, y para eso tienes que hacer una transformación del Estado. O sea, ahí incluye descentralización, una serie de cosas. Y lo segundo, cambiar la matriz productiva. O sea, es decir, por ejemplo, Chile, al contrario de México, Chile, nosotros no tenemos una industria ni potente, ni automotora, ni manufacturera, y varias otras que sí México tiene, pero que lo tiene en virtud de las inversiones estadounidenses que tienen menores costos de fabricación o de producción en México que las que tiene Estados Unidos. ¿Ya? Pero sé que México tampoco tiene, digamos, su debilidad, y permítame, digamos, decirlo porque lo voy a usar como ejemplo para Chile, que no ha logrado ampliar esa capacidad productiva o esa capacidad de industrialización. Chile no tiene industria, una industria potente, es decir, nosotros le vendemos cobre a China, vendemos cereza, vendemos una serie de cosas, pero no tenemos industria. Entonces, si no hay un proceso de industrialización con una mirada hacia la cuarta revolución industrial, es decir, pensar en lo que es la economía digital, lo que es toda la, digamos, inteligencia artificial, nanotecnología. Por decirte una cosa, la pelea entre China y Estados Unidos hoy día, por ejemplo, tú la puedes graficar por los semiconductores. China no tiene capacidad para autoabastecerse de semiconductores y por lo tanto su proceso de avance hacia la cuarta revolución industrial se ve detenida porque no tiene los semiconductores, que los fabrica Japón, los fabrica Taiwán y una parte de Estados Unidos. Estados Unidos tampoco tiene asegurados sus propios semiconductores. O sea, pareciera lógico, digamos, y para poder darle argumento a lo que te digo, para darle contenido a lo que te digo, es que países como los nuestros, o como Chile, colocaran una fábrica de semiconductores. Nosotros tenemos litio, que si por decirte algo, tenemos una serie de minerales,
Deberíamos ser capaces. Pero para colocar esa fábrica necesitamos patentes. Necesitamos propiedad intelectual. Claro, porque la idea es buena, pero necesitas traer la tecnología. Y colocar la tecnología significa un esfuerzo, digamos, focalizado y de inversión tanto del Estado como del sector privado. Entonces, yo diría que se requiere eso para poder disminuir la desigualdad. ¿Qué es lo que deberíamos esperar al final de todo este proceso? Primero, que el Estado sea eficiente. La pandemia ha asegurado de que cuando el Estado se acerca a la persona lo agradece. Es decir, el Estado se había transformado casi en un actor que era lejano al ciudadano. O sea, como tiene que haber, pero eso significa que el Estado no tiene que ser corrupto, no tiene que ser parte del clientelismo, digamos, y tiene que estar al servicio de la persona. Y un mercado que funcione pero que no abuse a las personas. O sea, los temas de corrupción, colusión, etcétera, son temas. Entonces, las expectativas que hoy día hay con la Constitución, yo creo que son muy altas. Y yo, digamos, mi rol, por lo menos, lo que espero poder contribuir, es disminuir la desinformación, porque si queremos tener buenas pensiones, necesitamos que haya dignidad laboral. Necesitamos que se respeten las leyes laborales, que haya leyes laborales buenas, que sean flexibles, que respeten el teletrabajo, en fin, una serie de cosas. O sea, necesitamos un trabajo de calidad. Pero ¿qué sacas con hablar de trabajo de calidad si no tienes industria? O sea, Chile, la economía chilena se basa en su economía de servicios, especulación financiera, a todo el negocio financiero, inmobiliario, por otra parte, qué sé yo, y extractivo. Y es ahí. O sea, alrededor de eso se mueve nuestra industria. ¿Ya? Entonces, digamos, es imposible que tú puedas querer pagarle a una persona más de $1.000 porque el trabajo que hace está pagado conforme la función que le corresponde. O sea, no es que esté explotado ni cosa parecida. En general, por lo menos. Entonces, yo creo que, entonces, ¿cómo damos ese salto cuántico? Créeme que si el ciudadano tiene expectativa, el desafío que tenemos aquellas personas que podemos hacer algo al respecto o informar es tremendamente grande. O sea, ¿cómo evitamos que el país se quede presa en narcotráfico? O sea, pero eso requiere que haya leyes que se cumplan, instituciones que no sean corruptas, perseguir el lavado de activos, el lavado de dinero, y eso cuesta porque finalmente, significa que tiene que haber una voluntad. En una de esas, y yo creo que las probabilidades están abiertas, en la Convención Constituyente, después de un par de meses de debate, a lo mejor logramos sacar cosas mucho mejores de las que pensábamos. Yo tiendo a pensar que en Chile hay mucho prejuicio y se etiqueta mucho a las personas o los procesos. Y yo creo que los procesos, lo que uno aprende en la historia, es que hay que darle oportunidades. O sea, si yo me iba a la Revolución Francesa, nadie esperaba que después de la Revolución Francesa apareciera lo que apareció, una democracia, ni cosa parecía, o si nos vamos, qué sé yo, antes al Imperio Romano, en fin. Yo creo que los procesos hay que darle oportunidades. Lo que me he encontrado yo ahora, tanto en Chile como en otros países, que hay un temor que de alguna forma tiene que ver con el ambiente, la evolución social, tecnológica, en fin, donde la gente no quiere incertidumbre. No quiere salir de su zona de confort. Quiere que los países se mantengan en su zona de confort. Y sucede que eso se rompió. Y yo creo que las expectativas creo que están muy un poco así, digamos, al pendiente de cómo se va a realizar. Y yo creo que para mí el punto inicial es cómo se va a instalar la convención y cómo va a empezar a trabajar y cómo son capaces de dialogar el señor que tiene, digamos, esa casa grande con 4 autos, con la señora que tiene su departamento, qué sé yo, de 40 metros cuadrados y tiene, está viviendo con 10 parientes. O sea, muy bien. ¿serán capaces de conversar? Sí, yo creo que sí. Muy bien, Guillermo. Muy, muy interesante la plática. Gracias a todos por su tiempo, especialmente a ti, Guillermo. De verdad que nos has dado una cátedra de lo que está pasando en Chile. Yo sé que es muy complejo de explicar en una hora y hay muchísimas más preguntas que podrían seguir surgiendo, pero también por respeto a ti y a tu tiempo y al de todos, creo que es momento de parar esta conversación, al menos aquí, pero creo que podemos seguir la conversación posteriormente. Me quedo aquí con algunas reflexiones que los mismos participantes nos han mandado en el sentido de que
No prever una crisis político-social de la envergadura de la que tiene Chile, bueno, tiene mucho que ver con usar esquemas de análisis anticuados para procesos que merecen un análisis con conceptos diferentes, pero no tenemos esos conceptos para poder analizar y por tanto entender estas crisis. Lo mismo sucede acá en México. Y por otro lado, si estas crisis políticos sociales grandes suceden o convergen con un liderazgo político nacional, no nada más del presidente, sino del establishment en general, como tú bien lo señalaste, débil o mediocre en cuanto a su liderazgo, sumamente explosiva la combinación para el futuro de nuestros países. Así que muchas gracias, Guillermo, en verdad, por tu tiempo. No, si me permite, Cristiano, adelante, por favor. Una cosa, por ejemplo, que nos ha llamado la atención es que Chile, que va primero en vacunación, pero que tenemos los contagios más altos ahora, en fin, pero como tú quieras, sucede que en la presidencia de la República, ¿ya? O en el Estado, que es donde a mí debiera estar, no hay nadie pensando en lo que va a pasar después, o sea, después de la pandemia, yo decía antes, hoy día digo después de la vacunación. Ya es evidente que vamos a tener que vacunarnos cada 6 meses prácticamente hasta que no se encuentre una vacuna que dure varios años. ¿Ya? Dado que este virus no es estacional, es decir, no distingue entre invierno, verano, no, casi cada 6 meses vamos a tener que estarnos vacunando. Pero no hay nadie pensando en qué cosa hay que hacer después de la vacunación. ¿Qué están pensando? Yo creo que en el caso de México, yo creo que son pocos los que están pensando qué cosa hay después de AMLO, después del López Obrador. Claro, porque de alguna forma, digamos, una cosa que hemos aprendido, yo por lo menos, es que, digamos, la inmediatez nos ocupa completamente. Y sucede que cuando tú estás en la inmediatez, los árboles no te dejan ver el bosque. Entonces, terminamos atrapados en nuestras propias convicciones, con una incapacidad de diálogo y capacidad de poder mirar. Entonces, de repente yo diría, no estoy de acuerdo en que hay que ir al pasado para tratar de entender lo que pasa. Hay que mirar los procesos, de acuerdo. Pero yo creo que lo más útil puede ser, bueno, ¿y qué va a hacer México después de AMLO? O nosotros, ¿qué vamos a hacer si la Convención Constituyente funciona? Y sucede que todo funciona espectacular y sale una constitución maravillosa, nadie pelea, nadie discute, o al revés, digamos, todo se hace tormentoso y difícil. Pero yo creo que el pensar después de eso nos permite aclarar un poco más sobre qué cosa podemos hacer hoy día en el presente. Entonces, solamente eso, discúlpame, Cristian. No, al contrario, gracias. Esa es la idea precisamente de tener estos diálogos, que nos ayudes a ver un poquito más allá de nuestro árbol cotidiano. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos, buenas noches y que tengan un excelente día. Un gran abrazo para ustedes y muchas gracias. Buenas noches. Bye, bye.